de los de las remuneraciones, el ingreso total en México. Bueno, señala cómo la desigualdad de la distribución del ingreso en México se ha acentuado desde fines de los 70s. Hay que recordar lo que he señalado, como en el 76 llegó a estar en 41%, ¿no? Las remuneraciones en el ingreso nacional llegaron a ser 41%, el nivel más alto de la historia en este país. Y a partir que llegó López Portillo, empieza a usar los salarios por debajo no solamente la productividad, sino también por debajo de la inflación, ¿no? Entonces de ahí que empieza la disminución de la participación de las organizaciones en el ingreso nacional. Y luego, si a eso se le suma la década perdida de los años 80, pues lógico que aumenta el desempleo, bajan más los salarios, pues más pasa a disminuir dicha participación. Y ahí señala el autor que del 2003 al 2013 disminuyó de 31.7 a 28.6%. Y desde 1982, que es cuando empieza la crisis, dice, ha disminuido 13 puntos porcentuales. Y ahí dice él, sin que haya ocurrido de por medio grandes crisis económicas. Bueno, la bronca es que caímos en una crisis en el 82 que nos llevó a una década perdida, carajo, ¿no? O sea, por toda esa década no se creció. Entonces, que no la vea él como crisis de proporciones, bueno, es un problema de él. Dice, acompañada de devaluaciones que estuvieron detrás de fuertes caídas de salarios. Y hubo una fuerte devaluación del 82 al 87, ¿no? Dice, después del 2008-2009, dice, no fue acompañada por una disminución de las remuneraciones del ingreso nacional. Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Dice, el sector expuesto a la competencia internacional en el mercado interno y externo. O sea, hay que tomar en cuenta que la economía, ¿no?, está sujeta a la competencia internacional, tanto frente a importaciones como en el mercado internacional, ¿no? Y aquí señala que había una diferencia de las participaciones, las remuneraciones, en torno a si es sector comercial o, de bienes comerciables o sector de bienes no comerciables. ¿Cuáles son los bienes comerciables? Pues aquellos que compiten con importaciones, ¿no? Y los bienes no comerciables son los que no compiten frente a importaciones. Entonces dice, el sector de bienes no comerciables, la participación de las remuneraciones en ingreso nacional se mantiene constante en 34-35%. Dice, en cambio, la participación de las remuneraciones en ingreso nacional en los sectores comerciables se reduce de 22% en el 2003 al 14.9% en el 2013. Es decir, hay una drástica caída de la participación de las remuneraciones en los sectores de producción de bienes comerciables que compiten con importaciones o en el mercado internacional. Dice, y esto se da en la industria manufacturera, ¿no? Dice, en el sector de bienes comerciables, dicha participación disminuye a medida que el valor agregado por trabajador aumenta, ¿sí? Es decir, en los procesos productivos intensivos en mano de obra, pues lógico, ahí tienes que abaratar el costo laboral para ser competitivo, ¿no? Entonces de ahí que señala que se ha caído más en estas ramas industriales donde aumenta el valor agregado por trabajador, ¿no? Dice, ello no ocurre en los sectores de bienes no comerciables. Dice, aquí los incrementos de productividad no se traducen en disminución de los salarios en el ingreso nacional. Se mantiene casi constante en el periodo, como se señaló anteriormente. ¿Por qué? Porque como son bienes no comerciables, es decir, que no compiten frente a importaciones, pues lógico, ahí no tienes que sacrificar salarios para ser competitivo, ¿no? Dice, el sector de bienes comerciables está expuesto a la competencia internacional. Este contexto de libre comercio, economía abierta en el cual estamos, ¿no? Dice, el sector de bienes no comerciables no expuesto a la competencia internacional
banca, el transporte, la electricidad, telecomunicaciones, el comercio informal, o sea, son bienes no comerciables que no compiten con el exterior, ¿no? Dice, y el sector informal, de autoempleo, las microempresas de bienes y servicios no comerciables, repito, son estos sectores donde no ha disminuido drásticamente la situación de las remuneraciones en el ingreso nacional. Dice, hay baja capacidad para transmitir a precios los cambios de costos, acontece en el sector de bienes comerciables. Pues sí, ¿no? Dice, en el sector de bienes comerciables, o sea, ahí el precio está determinado por los productos importados, ¿no? Entonces, si tú tienes presión sobre costos, no puedes trasladar los precios porque menos competitivo pasa a ser frente a importaciones, ¿no? Dice, los bienes no comerciables, su poder de mercado les permite trasladar a los precios los incrementos de los costos, ¿no? ¿Por qué? Porque no enfrentas competencia frente a importaciones de los bienes no comerciables. Dice, los salarios tienden a igualarse en los distintos sectores de la economía y al igualarse con los sectores informales. El aumento del empleo en los sectores modernos no trae consigo un aumento de salarios. O sea, ¿por qué razón? Justo porque es el sector informal el que pasa a determinar los salarios. Y los salarios más bajos es en el sector informal, ¿no? Entonces, de ahí que señala cómo, o al haber un aumento de empleo en sectores modernos, pues no trae consigo aumento de salarios. ¿Por qué? Porque pueden recurrir al trabajo informal de menores salarios, ¿no? El empleo en los sectores comerciables reproduce las condiciones de baja productividad del trabajo en los sectores de bienes no comerciables, caracterizados por su alta informalidad, ¿no? Sí, o sea, cómo finalmente lo que dijimos anteriormente, el sector informal, ¿no? Donde se ubican sobre todo los bienes no comerciables, ¿no? Son los que te determinan en gran medida los salarios en los sectores comerciables, ¿no? Sí, los sectores comerciables, como dice, el empleo reproduce las bajas condiciones de baja productividad, ¿no? Que predomina en el resto de la economía, ¿no? Dice, el lento crecimiento del sector de bienes comerciables tiende a generar un exceso de oferta de trabajo que termina por emplearse de manera informal en el sector no comerciable y que pone un freno al aumento de salarios en el sector de comerciable. Pues sí, o sea, hemos estado en un contexto de destrucción de planta productiva, entonces, por lo tanto, disminución de la producción de bienes comerciables, disminución de la creación de empleo, empleo que pasa a la economía informal y por lógico, te presiona la baja de los salarios, ¿no? Te pone un freno al aumento de los salarios en el sector de bienes comerciables. Luego señala cómo las ganancias de productividad que se concentran en la industria manufacturera se reflejan en disminución de costos que no se transmiten a precios, sino que aumenta el margen de ganancias, reduciendo la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional en la industria, ¿no? Es decir, hay que acordémonos de que el costo laboral es salario sobre productividad, ¿no? Entonces, al aumentarse la productividad, pues te disminuye el costo laboral, ¿no? Lo que dice es que esa disminución de costos no se traduce en disminución de precios, sino se traduce en aumento de margen de ganancia, ¿no? Y la contraparte es disminución de la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional. O sea, se recrudece la desigualdad del ingreso. Y si eso está asociado a los niveles en la industria manufacturera, ¿no? Vamos bien, no hay ninguna pregunta. Se me hace que voy muy rápido, chico. Todo bien. Jóvenes, ¿todo bien? Todo bien. Dice, la disminución tiene que ver con la capacidad del capital y la determinación de salarios por las condiciones de productividad del sector de no comerciables. O sea, dice,
dice, la disminución de la participación, ¿no? Y se tiene que ver con la capacidad del capital y la determinación de los salarios por las condiciones de productividad del sector de bienes no comerciables. Y la productividad del sector de bienes comerciales es baja, ¿no? Entonces, y ahí predomina exceso de mano de obra, ¿no? Que es desplazada en gran medida por la producción de bienes comerciables. Entonces, baja productividad, entonces exceso de mano de obra, pues te bajan los salarios, ¿no? Dice, y tiene que ver con la capacidad del capital. Aquí hay que ver también la negociación capital-trabajo, ¿no? O sea, en un contexto de alto desempleo, subempleo, lo que decíamos también de menores niveles de sindicalización, por lógico, debilita el poder de negociación de los trabajadores y termina configurándose bajos salarios, salarios que no acompañan el crecimiento de la productividad y de ahí la menor participación de las remuneraciones en el valor agregado, ¿no? Y luego dice, entre mayor sea la productividad, se reduce la participación de los salarios del valor agregado. ¿Por qué? Porque la productividad no se traduce en incremento de salarios, ¿no? O sea, te disminuye el costo laboral, ¿no? Y se traduce en mayores ganancias. Dice, ello es consecuencia del lento crecimiento de la economía, dice, la baja absorción de empleo en los sectores comerciables, que reproduce los altos niveles de informalidad y la baja productividad en los sectores no comerciables, ¿no? O sea, situación de desempleo, ¿no? Subempleo, baja productividad, pues lógico, te bajan los salarios, y la baja de salarios te baja demanda, te baja el crecimiento económico, te baja la creación de empleo, y seguimos en ese círculo vicioso, ¿no? Sí, dice, y ello frena el crecimiento de los salarios reales en los sectores de bienes comerciables, ¿no? Y todo esto te atenta sobre el crecimiento del mercado interno, ¿no? Y luego hay quienes justifican los bajos salarios para incrementar exportaciones, pero ahí quien gana son las empresas transnacionales, que son las que exportan, ¿no? Y ese crecimiento de exportaciones no se traduce en mayor crecimiento económico del país, por el alto componente importado que tienen las exportaciones manufactureras. Pero eso sí, bajos salarios sí te disminuyen demanda, te disminuyen el mercado interno y te disminuyen el crecimiento de la actividad económica. Y en esa situación hemos estado. Dice, las ganancias de productividad se traducen en una pérdida de participación bueno, ya lo dijimos, ¿no? De las remuneraciones, el valor agregado. Y luego pregunta, ¿por qué las mayores ganancias del sector comercial, de los bienes comerciales, no se traducen en tasas crecientes de acumulación de capital, que aumenten el crecimiento de la producción y el empleo, que lleven a aumentar la productividad y los salarios reales en el sector de no comerciables? ¿Qué contestarían ustedes a esa pregunta? Pues si no se puede aumentar la producción porque el consumo está estancado precisamente por el nivel salarial, ¿no? Por un lado, sí. Sí, pero ¿por qué las mayores ganancias del sector de bienes comerciables no se traducen en tasas crecientes de acumulación de capital, que aumente la producción y el empleo? Jóvenes. Porque la política económica predominante se configura mejores condiciones de ganancia en el sector financiero y no en el sector productivo, ¿no? La política de austeridad fiscal, que te contrae demanda, te contrae el mercado interno, aunado a políticas de alta tasa de interés, aunado a la apreciación de la moneda, al contexto de economía abierta, que te abarata importaciones y te genera una competencia desleal en detrimento de la producción nacional, te afecta las ganancias del sector productivo. Entonces, la estabilidad del tipo de cambio, la alta tasa de interés, la austeridad fiscal, pues, termina generando mejores condiciones de rentabilidad del sector financiero, ¿no? Y de ahí que lo que gana el capital en la esfera productiva, pues no lo reinvierte el sector productivo justo por la contracción del mercado interno, tanto por la contracción del gasto público como por el desempleo, por los bajos salarios, como ya se mencionó, y pues, opta por
canalizar sus recursos a sector financiero, ¿no? ¿Alguien más? Entonces ahí nos dice cómo la reducción de las remuneraciones de valor agregado, dice de orden del 22% y una apreciación del peso del 9%, dice no se introdujeron en ventajas relativas de rentabilidad, ya que la participación de los salarios de valor agregado en el sector manufacturero en Estados Unidos y se redujo todavía más que en México, ¿no? Un 25, entre el 22%. Es decir, Estados Unidos también ha habido una disminución de las participaciones de las remuneraciones, o sea, disminución de costos que también te baja precios y te mejora la competitividad, o sea, a pesar de la devaluación del peso, ¿no? Termina siendo más competitivos los productos importados que la producción nacional. Aunque a él aquí no introdujo que gran parte de las importaciones en los últimos años han venido de China, ¿no? Que también son mucho más baratas que la producción nacional, ¿no? Y desplazan la producción nacional. Dice, la disminución de las remuneraciones en torno a la producción de la industria manufacturera, dice, no estimula la inversión porque los salarios pierden participación aún más rápidamente en Estados Unidos, lo que dijimos anteriormente, ¿no? Dice, hay una salida. Dice, sí, dice, en la medida en que una redistribución a favor de los asalariados de menores ingresos impulse la inversión en los sectores de bienes no comerciables y de bienes importados que producen para el mercado interno. Entonces aquí se pronuncia, o sea, la salida pasa por una redistribución, ¿no?, del ingreso. Sí, pero ¿cómo se va a dar la redistribución del ingreso, ¿no?, a favor de los asalariados de menores ingresos, ¿no? O sea, aquí, repito, los salarios pasan por negociación capital-trabajo y pasan por posiciones de fuerza de los trabajadores para demandar mayores salarios. Entonces tú tienes que pronunciarte por política de empleo, de pleno empleo, para así inventar, poder negociar los trabajadores frente al capital, ¿no?, para indizar los salarios a la productividad y más allá de la productividad, tomando en cuenta que por décadas ha estado creciendo por debajo de la productividad, ¿no? Y lógico que también para aumentar el empleo, pues tienes que tener política fiscal, el incremento del gasto público en la creación de empleo. Para preservar el empleo tienes que revisar la política de apertura comercial, el tipo de cambio, para que las importaciones no te desplacen a la producción nacional, que han roto cadenas productivas y que te han aumentado el desempleo, ¿no? Entonces la problemática no es nada fácil de encarar o resolver. ¿Comentarios? Profesor, ajá, ¿sí me escucha? Hola. Sí, sí, yo sí te escucho. Ah, ya, es que no lo escuchaba yo a usted. Ah, Buenos días. buenas. Bueno, mi comentario iba a ser respecto a lo último de que se me vino a la mente, bueno, toda esta situación que pasó con el gobierno de Trump, donde pues se exigía que en México pues elevaran los salarios, ¿no? Precisamente para que existiera una, para que no hubiera esa ventaja competitiva, ¿no?, en los salarios. Y también quería hacerle una pregunta de que para usted, ¿cuál sería el primer paso que tendría que dar México, para poder, fortalecer su mercado interno, ¿no? Porque creo que también es un aspecto muy importante para, pues, fortalecer o aumentar los salarios en México. Ese es. Digo, una forma de aumentar el mercado interno es aumentar salario y aumentar empleo. Y para eso, o sea, el gobierno tiene que trabajar
con gasto público deficitario, tienen que incrementar el gasto para crear empleo, aquel que lo busque no lo encuentra, y también tiene que determinar incremento salarial. Y eso te permitiría incrementar la demanda. Ahora, tú tienes que asegurar lo que hemos dicho, que esa demanda vaya hacia la producción nacional y no se filtre a importaciones, porque si se va a importaciones, pues no vas a generar efectos multiplicadores internos en favor de la producción nacional y del empleo. Luego, esta cuestión que dijiste inicialmente, de que si, Estados Unidos condicionó la firma del TMEC a la reforma laboral, en la perspectiva, parte del hecho de que la democratización sindical va a llevar a incremento salarial y así disminuir la diferencia de salarios entre México y Estados Unidos, pues bien sabemos que aquí en México no hay democracia sindical, ¿no? De hecho, en la misma eh, ley laboral que se aprobó, había un planteamiento de que había que poner temporalidad a los líderes sindicales, y no, pues eso se dejó de lado, ¿no? Se impusieron los líderes sindicales y mientras las asambleas los sigan religiendo, pues seguirán a perpetuidad, ¿no? Y bien sabemos cómo en México esas cosas operan, ¿no? Cómo los líderes sindicales tienen sus equipos de golpeadores, etcétera, ¿no? Justo para manejar las asambleas a su favor. Entonces, ahora está la cuestión del outsourcing, ¿no? Que las empresas venían utilizándola justo para disminuir el costo laboral, disminuir prestaciones, evitar prestaciones y así bajar el costo laboral y ser competitivas. Y ahora con la nueva iniciativa, al parecer, van a limitar más eso, ¿no? Pero la cuestión es de que el gobierno también sabe, repito, la misma iniciativa laboral fue una iniciativa a medias, o sea, que esa iniciativa venga a disminuir el diferencial de salarios en absoluto, ¿no? Y luego menos en el contexto de la crisis actual, que está aumentando el desempleo y que eso te presiona a la baja los salarios, repito, menos viabilidad hay de que se homologuen los salarios entre México y Estados Unidos. Entonces, no, repito, para disminuir el diferencial de salarios o para aumentar los salarios, se requieren condiciones de pleno empleo. ¿Para qué? Pues para aumentar el poder de negociación de los trabajadores frente al capital. Y eso no existe en nuestro país. Entonces pueden ir iniciativas, van, iniciativas vienen, que de hecho es lo que voy a decir al rato en este Parlamento abierto, ¿no? Que iniciativas van y vienen y no resuelven los problemas, carajo, ¿no? Porque en esta cuestión de las AFORES, lo que hemos dicho, no entra en el problema de raíz, que es el desempleo. El desempleo ha llevado a disminuir el número de cotizantes y por lo tanto a que mayor número de trabajadores no tenga acceso ni siquiera a la pensión mínima garantizada, ¿no? Que es un salario mínimo, carajo. Para la pensión mínima garantizada tienes que, en la nueva iniciativa, haber cotizado durante 1000 semanas, ¿no? Y la iniciativa no te garantiza que vayas a cotizar durante 1000 semanas, carajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la política de austeridad fiscal, como la alta tasa de interés, pues te siguen actuando en detrimento del empleo formal, ¿no? Sí, profesor, gracias. ¿Alguien más? Profesor, yo tengo una duda. No entendí muy bien por qué al final del texto el autor dice que para potenciar Así no la te escucho. ¿No me escuchas? Okay, voy a buscar, pues por aquí lo tenía, pues ayer lo usé. Esperen tantito, ¿sí? Para poder usar los audífonos. Que a veces me siento arriba de ellos. Aquí están tirados, perdón. Sí, tenían que estar por aquí. Están tirados. Y también estaban debajo del mueble. Pero bueno.
Ahora sí, perdón. Sí, ¿ya me escuchan mejor? ¿Sí me escuchan? Sí. Mira, yo no entendí muy bien porque al final el autor dijo que para potenciar la inversión privada se necesitaba un tipo de cambio real alto. Sí, o sea, tienes que trabajar con un tipo de cambio competitivo para encarecer las importaciones. O sea, encareces el dólar, devalúa la moneda, encareces el dólar, encareces los productos importados y protege la producción nacional frente a importaciones, ¿no? Para que las importaciones no te desplacen a la producción nacional y no te generen más desempleo. La bronca es que hemos trabajado por décadas con dólar barato, ¿no? Y eso te abarata las importaciones. Entonces, importaciones baratas, con cero aranceles, pues lógico, está en desventaja la producción nacional, que trabaja con menor productividad, mayores costos y por lo tanto menos competitiva frente a las importaciones baratas, ¿no? De ahí que la industria, de haber sido 23% del PIB en el 81, actualmente está en niveles de 16% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y también antes teníamos más empleo formal y actualmente, ¿no?, el empleo formal ha disminuido tremendamente, igual que los salarios y las participaciones de los salarios en valor agregado, ¿no? Sí, gracias, ya entendí. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, ¿cuál es la próxima lectura? ¿Quién tiene el programa? Es la del Castillo Miguel. Son dos de él, ¿verdad? Ajá, son dos. Ya. Una no me gustó porque se mete ahí con una